Hola, muy buenos días, saludos ahí a toda la gente que nos sigue a través de la página ahí de Oaxaca y País. Soy para la página ahí de Mixtepe y sus tradiciones. El día de hoy estamos empezando a grabar lo que es Día de Plaza acá en San Juan Mixtepe. Es un pueblo que se encuentra pues en la región Mixteca Baja. Y vamos a grabar un poquito de lo que hay el día de hoy. Hola, buenos días. ¿Pulpa? ¿Pura pulpa? ¿O agua? Agüita. Ah, 30. Sí, ya voy. Sí, ¿hay cambio, no? Sí, ahorita cambiamos. Pues acá siempre paso a comprar agua de coco o pulpa también, ¿verdad? Están muy buenos el agua de coco que traen ellos. Siempre tratan de ver la calidad, ¿no? De los cocos también para que tengan un buen agua. Y ellos lo traen allá por la costa de Guerrero, es lo que ellos me han comentado, ¿no? Las otras veces que he pasado a grabarlo, pues acá estamos grabando un poquito cómo trabaja la tía ahí. Y es pues el tío ahí, ¿no? Ahí para las personas, ¿no? Que a lo mejor son de otro lado y nos vayan a ver. ¿Por qué les digo tío y tía? Eso se habla mucho acá en Mixteco, ¿no? Hola, buenos días. Se habla mucho en Mixteco, así se le dice a las personas, a todas las personas con quien te encuentres que son un poquito más mayores que tú, que ya se les dice tío o tía, no por respeto, no, así se les dice. Y pues creo que es algo muy bonito, ¿no? Tiene, que tiene eh, que tiene San Juan Mixtepec, ¿no? Y otros lugares también, que creo que así también se les dice, ¿no? Y ¿verdad? Y pues así se les llama. Ay, tío o tía, si me ven hablando mucho esta palabra en los videos, es porque así se habla acá en Mixtepec, en un pueblo nativo. Se le dice tío o tía a todas las personas que son un poquito más mayores que nosotros, y por respeto se les dice, no tiene nada que ver que sea familiares o no, pero así se le llama. ¿Por allá viene usted? No, yo soy de aquí de Loquite. ¿Oh, sí? Sí. Vamos a ir hasta Guerrero. Mucha gente compra lo que es agua de coco, ¿no? Igual, pues es un producto natural, ¿no? Yo les recomiendo que compren lo más natural que se pueda, en verdad, porque a lo mejor, cuando uno está joven, ¿no? Ya dices, no, pues me da igual, no voy a tragar lo que quiera, ¿no? Pero así como van pasando los años, pues ya empieza a afectar, ¿no? Ya, pues te puede dar, si empieza uno a tomar mucho dulce y todo eso, pues ya, lo más lógico es que nos dé diabetes, ¿no? Pero, pues hay que cuidar nada más y tomarlo lo natural. ¿Qué le vamos a poner a su coco? Ahorita vamos a seguir grabando. Acá hay un puesto de ollas de barro, ¿no? La verdad, ahí para la gente que usa ollas de barro, a veces me he preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que le ponen ahí? Es la verdad, es el líquido que le ponen para que sea brilloso. Y también sí me gustaría que pongan ahí, a ver si es
recomendable, ¿no? La verdad, yo no estoy hablando mal de algún negocio ni nada, sino que simplemente sí me gustaría saber, ¿no? El líquido que tiene, que hace brilloso, porque pues es donde se hace la comida, se calienta el agua y todo eso, y a ver si no nos perjudica, ¿no? Eso sí me gustaría mucho saberlo, porque he visto que unas cocineras hablan de eso, ¿no? Que ellos no usan ese tipo de ollas que tienen este brillo, pero pues ahí ya depende mucho de la gente también. Igual de los vendedores también creo que tienen la obligación de decirnos, ¿no? qué es lo que tienen, ¿no? Y también nosotros como compradores pues hay que preguntar, también no hay que quedar callado, ¿no? Si tenemos duda pues hay que preguntar, ¿no? Para saber qué tipo de producto es, ¿no? Porque no veo que tiene como pintura y todo eso, no sé si sea pintura o sea otra cosa, pero en verdad a lo mejor ya cuando hervimos, estamos preparando la comida y todo eso, pues a lo mejor se despinte, ¿no? Y eso puede ser malo para nosotros, ¿no? Pero pues sí me gustaría que pongan su comentario ahí para saber también. De este otro lado está un puesto de comida, creo que son empanadas y a lo mejor guarache también, se parecen empanadas y guarache. Mucha gente le encanta comer acá lo que es empanadas, siempre es así, ¿no? Empanadas es lo que también empanadas, guaraches, tostadas, ¿no? Tacos, ¿no? Son los que, y pues no puede faltar lo más importante, ¿no? Que es memelas y tetelas, son los productos que bueno, la comida que se vende más acá, y la gente come más también, ¿no? Y por eso en todos los puestos vamos a encontrar esos productos. Y de este otro lado está un puesto ahí de muebles, ¿no? Ahí para la gente que a lo mejor necesiten un mueble y todo eso, pues hay sillas, hay mesas, hay bancas, hay diferentes cajones ahí también. Pues ya lo que busquen, pues pueden encargarlos acá con estos señores que se encuentran acá. Creo que también se ponen allá en la ciudad de Tlajeco también. Y de este otro lado está un puesto ahí de herramientas, ¿no? Hay para la gente que quiera comprar diferentes herramientas. Acá con nuestro amigo ahí de Tierra Blanca. Hay serruchos, hay sierras, hay taladros, hay baterías, hay baterías, hay desarmadores, todo lo que tiene que ver ahí con el trabajo. Acá pueden pasar acá con nuestro amigo, y en verdad trae muy buenos productos, porque estos productos son productos que traen de Estados Unidos ahí para que puedan venir, ¿no? A veces necesitamos algo y pues ya sabemos que todos los productos que vienen ahí de Estados Unidos pues son muy buenos, la verdad. Todo lo que tiene que ver con con herramientas de trabajo, pues acá lo pueden encontrar con nuestro amigo, que es muy conocido, la verdad, es muy conocido Gamisé, porque él ya se dedica prácticamente a vender puros productos ahí de herramientas de trabajo, ¿no? Y pues acá a lo mejor andan buscando algo, necesitan una batería o algo, alguna herramienta, niveles, también él tiene niveles. Hay para la gente que usa mucho los niveles acá, ¿no? Para sacar algún tipo de trabajo, pues ya con el nivel láser, pues en verdad pueden hacer lo que ustedes quieran, aunque no sabemos, pero se puede hacer el trabajo, ya es un poquito más fácil en estos tiempos, ¿no? Pero pues acá está el amigo todos los viernes, ahí para que pasen a comprar. ¿Vale? ¿No nagado? Ajá. Y de este otro lado está el puesto ahí de las plantas, ¿no? Diferentes variedades de plantas frutales, hay algunos que son medicinales también, ahí para que pues quieran venir a comprar. Acá está este puesto. Yo te recomiendo, señor, que no te operes. Aplícate estas cosas naturales en tu vista y le vas a dar gracias a Dios. Tú eres de las personas que sufren de la carnosidad y con respeto a la vista le arde bastante. Siente como arena cierran los ojos por la infección de la carnosidad. Pues yo quisiera que vinieras en estos momentos, te voy a regalar
Una gotita en cada De ojo, este que otro lado pues están puestos ahí de ropa americana. el problema de la carnosidad. Ahí para la gente que quiera Para que veas cómo comprar se quita esa infección de los ojos. ropa Si me das americana, pues permiso acá en está. estos momentos, ¿ves? No tengas pena, no dudes. Con respeto te digo una cosa, no dudes, porque te estoy haciendo una curación gratis. Recuerda, nosotros venimos de los grandes laboratorios de México, que si tú la quieras mandar a pedir, mándalas a pedir en el Estado de México. Aquí trae tu dirección. De este lado son puras herramientas. En verdad no sé si son americanas o no, pero no creo que son americanas. Pero sí son puras herramientas ahí del trabajo, ¿no? Igual diferentes herramientas. Hay pinzas, hay pues un poquito de todo, lo más que a veces llega uno a necesitar. De este lado traen lo que es el pericón. Estos son flores, plantas medicinales ahí para tomar en té. Pues la gente que quiera comprarlo, no, no sé quién lo traiga, que a lo mejor creo que la tía es de allá de San Martín por ahí. Y pues en verdad es muy bueno, ¿no? Para cuando se enferma uno del estómago y todo eso, para la diarrea o algo, infecciones del estómago. En verdad es muy bueno. Aquí por acá, hermano. Gotas naturales de albahaca para cuidar tus ojos, para matar cualquier infección de la vista. Tienes catarata, ya perforada, a los rostros no podría ser tú ya no sabes qué hacer, no sabes qué se haga, porque la catarata también la ya no sabe qué hacer, ya con respeto se ha puesto mucho tratamiento y ya únicamente le dicen que solamente operación. Pues no, señor, te pido un grande favor, no te operes. Ponte las gotas naturales de albahaca, especialmente vitaminadas para fortalecerte el nervio óptico. Mira cuánta gente sufre de enfermedades crónicas de la vista. Hay mucha gente que tiene tantos problemas en los ojos, ya de borroso, de nublado. Y otras personas tienen este problema de la catarata. Mira cuánta gente sufre de la enfermedad de la carnosidad. Si usted es de las personas que sufre bastante del empañamiento, y a lo lejos ya no puede ver bien, ya no ve todo borroso, nublado o empañado, pues yo le recomiendo el día de hoy que practique las gotas naturales de albahaca. Estas gotas naturales son especialmente para las personas que tienen enfermedades crónicas de la vista. Acá es la tía que viene de allá de Doyocoyo. Ella trae pulque, ¿no? Yo creo que ya se está acabando su pulque. No sé qué cantidad trajo ella, pero sí trae manzanas criollas también. Trae orégano, todo que ellos siembran allá en Doyocoyo. De ese lado se da bastante, la verdad, para que la gente quiera comprar lo que es manzana criolla y para orégano y también durazno también.
De este lado está el puesto ahí de las tías y de Independencia Mixtec. Ellas se dedican a hacer platos de barro, todo lo que tiene que ver con el barro, ¿no? Ollas de barro, todo lo que necesiten, pues ellas lo hacen, tazas de barro y también. ¿Qué dice? ¿A la Walmart? ¿A dónde? Las cámaras ando saliendo yo. ¿Verdad? ¿Ya llegó? ¿Ya despertó? ¿Qué anda haciendo ahí? Vete, grábale el rasguño que tiene en la cara. ¿Verdad? Tiene bien rasguñado de la cara. Sí, ya me di cuenta. Ay, disculpen porque sí ando un poquito enfermo ahorita, por eso pues, estoy tosiendo más. Y es un poquito complicado, ¿no? Cuando uno está enfermo más de la garganta y pues, empieza uno a toser bastante ahí. ¿Cómo estás? Ahora tenemos promociones a 190 kilitos de camarón. A ver, coméntanos, ¿qué es lo que tienes en promoción? Tenemos en promoción de camarón a 190 pesitos para todos nuestros clientes de MCP que ya nos conocen. Ahí está el filete. Este filete 100% sin agua, damos a 150, ha habido promoción de 130. Para que vean que ni en Bodega del Real el precio puro de mayoreo vendemos nosotros. Sí. Ahí está el surimi, está la jaiba, está el parrillito, está el guachinango. Hasta se le ve la sangre, está fresca. Está fresca, ¿no? Ajá, para que vean y vengan. Eso sí. Ahí andamos en Jusclahuaca también, enfrente del colegio. ¿Cómo se llama? ¿Es colegio del CEP? Ni sé cómo se llama. Pero allá, ¿no? En la primaria. Ajá. ¿Te enfermaste? ¿Ya? ¿Te enfermaste? Sí, de la garganta, por eso no ando, está bien tapado, ¿eh? Ni modo, así es. Ahí en Pucla nos echamos unas calles, ¿sabes? Ahí nos vemos en Pucla, ¿sale? El domingo. Dale, carnal. Fermitas. Hay panela, madre, buenos días, ¿qué vamos a despachar? Patrona, así como vamos a hacer de camarón.
Anissa, tahu ini sih. Digan, mi cucharita. Ay, cucharita. Se acuestan y nomás están vuelta y vuelta en la cama porque no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño. Te recomiendo que te tomes el Granilao. Es producto 100% natural. Es trabajo de hierbas. Plantas que curan, plantas Si quieres, cómpramelo, que truena, resina la rodilla. no, cómpramelo, porque acuérdate que yo no veo. Se te duelen los dedos de los pies o los dedos de la mano. El día de hoy se lo traemos a precio de promoción, Yo le a precio de recomiendo a personas propaganda. diabéticas Si le duele mucho la espalda, le duele mucho el pecho, sufre de tos, esa tos seca, esa tos necia, esa tos de tiempo atrás que no se le ha querido quitar, utilice el potente y maravilloso bálsamo de los hígados. no tiene químicas, es natural, es naturista. Aquellas personas que le duele su estómago, que padece gastritis, que le dan agruras, le dan reflujo, les recomiendo que se tomen el granulado para soldar, cicatrizar una herida en la boca del estómago llamada gastritis. Les viene muchas agruras. ¿Qué sabor le pongo, tío? Abre la planta de los pies como si fueran hombres, estos problemas de los riñones. Tómense granulados para curar los riñones, sacar las piedras, limpiar las vías urinarias. Esas personas que orinan muy amarillo y maloliento, les recomiendo que se tomen granulados. Este producto es 100% natural. Tómenlo y se sienten cansados, fatigados, con mucho sueño, un sueño excesivo. Nada más se sientan en 5 minutos ya están durmiendo en una silla. Yo les recomiendo, tómense granulados. Van a ver que este granulado es bueno. Sí, pues de hecho aquí nos encontramos Hola amigos, todos los viernes. a ver si nos puede comentar un poquito de lo que estás vendiendo. Veo que vendes nieves, no sé. Sí, de hecho, pues sí, todos los viernes aquí nos encontramos. Pues yo por lo regular siempre traigo de pura fruta, pues, como es ahorita, pues, pitaya, maracuyá, melón, coco. Sí. Digamos si alguien quiere que vayas a alguna fiesta de cumpleaños, a veces donde hay más niños, ¿no? En bodas, a veces. ¿Sí te metes a esos eventos? Sí, también. Todo tipo de eventos, ¿no? Igual, de bautizos, así cumpleaños. Cumpleaños ya. Sí, cuando gusten, pues sí. ¿Tiene algún nombre tu negocio? Ahorita no, nomás digamos, tengo como Nieves Mixtepec, pero en Facebook. En Facebook, ¿no? En Facebook, ajá. ¿Algún número, digamos, si alguien quiere contratarte, digamos, para un evento? ¿O dónde te pueden encontrar? De hecho, pues, pues estamos ubicados ahí enfrente de la tortillería, allá ahí en San Miguelado. Ajá, o si no, adelante de Videomix. Ajá, a un lado De ese lado, ¿no? Por donde está la doctora Estela, ¿no? Un poquito más Ándale, adelante. sí, sí, luego ahí estamos. Sí, por lo regular, siempre que me vean así con mi carretilla, pues allá. Ya saben que... Ajá, sí. Sale, pues muchas gracias, Alex. Ahí nos vemos la otra semana. hasta luego. Sale. Ahí para las personas que quieran comprar nieves, todo tipo de nieves de frutas, en verdad muy buenos acá con el amigo. Y pueden pasar, ¿no? Están ubicados allá en San Miguel, lado por donde está la doctora Estela. Allá en Chovito, ahí por ahí pueden ir a contactarlo. Él nos estaba comentando que se mete a todo tipo de eventos, ¿no? De cumpleaños, bodas, 15 años, en cualquier evento él se mete
y ahí pues pueden ir a contratarlo, ¿no? Para pues más cuando es este cumpleaños o algo así, pues donde hay muchos niños, ¿no? Y pues hasta las señoras, nosotros, ¿no? Las personas mayores, pues ya nos quede bien lo que son las nieves, ¿no? Más ahorita, como ahorita que hace bastante calor, no hay nada de nubes, ¿no? Aunque es temporada de lluvia, pero pues en verdad cae muy bien nieve, ¿no? Nieves, puras nieves de fruta. ¿Está bien? Ahorita vamos a pasar donde están todo lo que son acá donde hay la gente que vende pulque, frutas y todo, ¿no? Ropa tradicional acá en San Juan Mixtepec. Y para la gente que le gusta mucho lo que es ropa típica, ¿no? De este lado, pues pueden pasar acá en este pasillo donde estamos ahorita. Y acá pueden preguntar diferentes precios, diferentes modelos. Pues ya es el gusto. Y pues acá está nuestro amigo Santiago ahí para que nos comente ahí cómo está el precio. Y de sigo ni siso bedi asa ni siso na no disa janya ati sa una gi to atsa ga tu ji ga gi yabi ata ni nyo ni ya ni viernes ya janya me ga jo ako no sigo di ya jo to ko ni sana tu ko na di ja vera ko sana tu na ja ve ga ka chi me na din ji ma ko ni a ja ve na a ja je ki ni ba ra ni ri ya jo ra vi chi in ni ra ya a ja si ku su planta tu con il zai da qua vi plantari da stai va con ya sa ndo gar ani bani na cha yur da bara je ku sna du con shi ka no nya je wen ni lo con ni na ni sa ni ya ku to na da stai na go nya ya ri chu yo ra je con do so yo ra con da stai go yo ra aha chen da da ri ya va sin video ga ra za ne da ga du no ya sin na no na go ki zon ja ra aha ani ba ni ran jin da ne na go ya 28 de mayo 28 de mayo ani ba Eva ahí para la gente que quiera comprar frutas del dragón. Ahí mucha gente lo conoce, frutas del dragón o pitahaya. Ahí pueden pueden pasar ahí con nuestro amigo Guillermo Santiago, ¿no? De allá de 28 de mayo, ahí por Tierra Blanca también. Antes creo que era uno solo, ¿no? De Tierra Blanca, pero pues ya sabemos que luego se separan las comunidades y pues allá lo pueden encontrar allá en 28 de mayo. De este lado vamos a grabar acá doña Rosa Daunisil, acá donde estaba preparando su cóctel ahí. Para ahorita que hace bastante calor, pues en verdad sí cae muy buen todo lo que es cóctel, ¿no? Que mucho mejor, ¿no? Disfrutar de cosas naturales, ¿no? Como son las frutas. Y pues acá pueden pasar acá con la tía Rosa. De este lado está el puesto ahí de la tía, ¿no? Ella vende frijoles, diferentes variedades de frijoles, ahí chile seco ahí para que no vayan hasta Cuxtlahuaca también, porque a veces es el tiempo, ¿no? A veces no da tiempo, ¿no? Para ir hasta un lugar o hasta por Pucla, ya se mete mucho la gente que vende lo que son chiles secos, pero pues acá con la tía pueden encargar, ¿no? Si necesitan algo, pues ella vende igual frijoles, chiles secos, de pescado, de camarones, diferentes variedades de semillas, ¿no? Chilacayote, calabazas ahí para hacer, en verdad, ahí venden también lo que es frijol molido. Y de este lado se encuentra ahí nuestro amigo
a Abraham, ¿no? Él es un productor ahí de nopal. La verdad no sé muy bien qué variedad de nopal es el que vende, pero en verdad hace unos meses tuvimos la oportunidad de ir ahí en su casa, ¿no? A que nos enseñara un poquito, ¿no? El trabajo que él hace, ¿no? Como productor, qué variedad tienes, qué cantidad estás sembrando, ¿no? Y pues ahí pueden pasar acá hasta el domicilio, ¿no? Él igual también entrega a domicilio. Digamos, se encargan alguna cantidad de nopal y quieran que pase a dejarlo, pues ya prácticamente él pasa, ¿no? A domicilio a dejar el encargo. ¿Ya ni Abraham? Ahí está nuestro amigo Abraham. Ahorita vamos a grabar de este lado. Ahí está la tía, ¿no? Que vende ropa típica, ropa tradicional de acá de San Juan, ¿se ve? Tahun ni sih, ya masih tunggu datang masuk soal luncinya. Cinti kisi kau ni? Semillas de hortalizas, Juanata. Ya, rabanito, cilantro, tuchiña, chichi, nuni, itacuan, tuantusu. Ati jo biji mas sekarang na ita kuan. Yo bichigos Kanan na itacuan. tawa sai kinti. Tawa sih gini. Seorang cinya, tata kuat tata tobi tata nyobi, kono. Ya ita kuan yo. Itacuan, taranya, itacuan to. Tobi, ani ban. Canya. Tuantusu, yo era su, tu niña. Tu sueña, yo coño. Soalnya juga nyo. Avisa. Sani bani taga kuan taga tu itsanya, wendi ki orangnya. Sebentar orang na jiko nanda kuan wibolsan. Kuenya nyo dua beri orangnya. Tak kumana ka orangnya. Ya, vas so kaki tomari. Yo no kene kuan tak kuan yo ora. Pani si lerche naga. Ay, ahorita preguntamos ahí a la tía Mago, ¿no? Se llama Margarita, pero le dicen Mago y estaba yo preguntando un poquito, ¿no? De si ella vende qué semillas está vendiendo ella, ¿no? Porque mi hermano estaba preguntando también por las semillas. Y ya más a ratito regresamos a comprar las semillas. De este lado está. De este lado está el lado del pulque, ¿no? Pues prácticamente estaba el otro tío allá. Ya se acabó porque ya no está. Ahorita pasé a buscarlo, el tío ahí de Tierra Blanca. En verdad ellos prácticamente a estas horas es muy difícil, ¿no? De encontrar pulque ahí con ellos, en verdad. Solamente en los lugares acá pues todavía quedan el pulque, ¿no? En verdad está muy bueno el pulque que traen ellos también. Y pues ya es el gusto también, pero yo trato siempre, ¿no? Recomendar también, pero a veces llega uno tarde y pues es un poquito complicado encontrar lo que uno busca, ¿no? En los señores ahí que venden, ¿no? Es como el tío ahí de San Pedro Calvario, pues prácticamente como a las 9 por ahí, o muy tardar, ¿no? A las 10, si es que está todavía, pero casi por regular a las 9 ya, y el pulque ya se acaba todo, ¿no? Ahorita son a las 10 por ahí, 10, 15, 10, 20 por ahí, pero pues hay lugares que sí queda, hay lugares que sí hay todavía. Ahorita vamos a grabar acá al tío y a la tía que vende tamales. El tío es familiar de mi papá, ¿no? Él es de ahí de Chichayo. Y pues es familiar de mi papá. Vamos a grabar. La otra me dijo que él ya tiene 93 años. Él me comentó 93 o 95 él ya tiene. Pero ya, en verdad, pues qué felicidad, ¿no? Para sus hijos, sus nietos, que él ya, pues son bastante tiempo que él ya está acá, ¿no? Ahí con este mundo, ¿no? La verdad que qué felicidad, ¿no? La gente que
pues tiene bastantes años, tienen bastante años. La otra ya le preguntamos y él nos contó. Y él nos contó un poquito, ¿no? de los años que tiene y todo eso. Y acá vamos a grabar un poquito donde preparan la comida. Acá venden lo que es tetelas, stasha, que le decimos no, tetelas es stacho ahí, stasha es memelas, hay empanadas, ¿no? Que empanadas en mixteco le decimos nuestro variante. Mixteco nosotros no le decimos lo que es las empanadas, le decimos statziti, así le decimos, así es nuestro variante statziti. Ahorita ya veo que hay también, ya hay lo que es ya hay mucho, ¿no? Lo que son las calabazas y pues es la temporada, ¿no? Vamos a seguir grabando acá donde está hay nuestra amiga que viene ahí de Santo Rey, de Pejillo, y pues así como les digo, no pusieron la malla por lo mismo, no que pues por el gusano barrenador. Pues felicidades a las autoridades también que pues tuvieron esa idea también, no, digamos, de que la gente que vende carne, todo eso, pusieran lo que es la malla, ¿no? Para proteger la carne también, porque todos sabemos que el gusano barrenador, imagino que, no sé si pone su huevecillo ahí también en la carne que pues no está viva, ¿no? Pero pues que yo sepa, pues se mete más, ¿no? en la carne de los animales que están heridos, ¿no? Y eso es en verdad que muy malo, un animalito que es muy malo, la verdad.
De este lado está el mezcal, el torón, ahí para la gente que quiera comprar, ¿no? Esta variedad de mezcal. Así como les digo, ya depende mucho del gusto, ¿no? Él tiene tobalá, tiene espadín, también el mexicano también, él tiene compuestos también, pero pues ya pueden pasar acá con nuestro amigo y el mezcal, el torón. Y pues ya depende mucho del gusto, ¿no? Qué tan fuerte, qué sabor quieren, pues ya es el gusto. Y de este lado está el puesto ahí de esta prima, que es de ahí de Barrio Lado. Bueno, pues ya se fue para Canama, ¿no? Pero pues en verdad qué buenos están los sopes que vende ella, ¿no? Su mamá y doña Josefa, ¿no? Su hermana y doña Ana, en verdad qué buenos sopes traen ellos, la verdad. Ahí para que puedan pasar a comprar de acá. Y eso es bueno también, ¿no? Porque creo que ella vende ahí en su local, en su casa, ¿no? Allá en la salida ahí en Canama, ahí tiene su casa, ahí pueden pasar. He visto que vende ahí también. Y de este lado está Pizzería Álvarez, ¿no? Hawaiana, pepperoni, champiñones, mexicana, ahí para la gente que le gusta mucho comer lo que es pizza, ¿no? Hay más los niños que son los que comen más pizza, ¿no? Los niños, no sé cómo es que aprendieron ahí a comer tanta pizza, ¿no? Acá en XTV, pero pues y pues ya así como les digo, ¿no? Pues ya vamos a grabar de este lado. ¿Verdad qué bonitos son los días de plaza acá en San Juan? Los duraznos, ¿no? Todos quieren, ¿no? Manzanas ahí, fresas, frambuesas ahí. Todo, en verdad, la gente está aprendiendo, ¿no? A cultivar cosas naturales y orgánicas. Ahorita nos vamos a regresar a meter ahí en el mercado ahí de comida. Ya en un ratito nos vamos a ir para la ciudad de Tlaxiaco. Vamos a ir a grabar, ¿no? Hoy es el día de semitas. Ahí viene el youtuber, mira. A ver si te grabé, ¿eh? Y hay otras personas que sufren de la enfermedad de la diabetes y ya están perdiendo la visibilidad. Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo primero que te daña? Pues lo primero que te daña es tu vista, porque lavar Pues de este lado están las personas que venden tortillas también, ¿verdad? Qué ricas tortillas a mano que están vendiendo acá. Pues yo te recomiendo el día de hoy que no esperes más, que vengas a conocer estas botas naturales de Albanta. Estas botas naturales de Albanta son diferentes para una familia. Pues acá ya estamos lo que es en el mercado de comida acá en Saluda. Hola. Ya. Y ahí para la gente que quiera venir a disfrutar de masas, barbacoas acá en el mercado municipal de San Juan, pues en verdad es un mercado de comida. De este lado donde vamos a pasar es puro locales de masa y barbacoa. Acá el número 1, número 2, con la tía también, ¿no? De este lado está la tía ahí, la tía Cornelia, ¿verdad? Muy buen masa prepara ella, ¿no? Se llama Masita y Barbacoa Doña Cornelia. Ahí está los pedidos al teléfono 953 2768 340 es el número de teléfono que donde pueden hacer su pedido, ¿no? Pues ella es la primera que empezó
Eh, La tía con él siempre, su forma de tratar a la gente muy amable, muy amable. La tía es, es lo que la ha caracterizado, ¿no? De su forma de tratar a la gente y por el sazón de la masa y barroquia que ella vende. Ahorita vamos a seguir grabando acá. Ahorita lo que me pasó es que estaba yo grabando un poquito acá y pasó un niño, ¿no? Distraído, que se pega su cabeza en mi codo, ¿no? Pero pues, es lo malo de andar distraído también. Pues acá de este local número 4 está lo que es un local de comida china ahí con nuestro amigo ahí de Los Perseguidos ahí, es uno de los integrantes ahí. Y se llama Comida China Mire, se llama, la verdad quién sabe cómo se llama el nombre que viene ahí, ¿verdad? No sé si es nombre chino, ¿no? Hay que preguntar también, ¿no? Si es comida china o comida asiática, ¿sabes? Porque a veces la gente se confunde, ¿no? Pone otro nombre, ¿no? Pero hay que preguntar bien. De este lado también está el puesto ahí de la tía, ¿no? De barbacoas y masa, ¿no? Pues todos esos locales pues casi es de barbacoa y masa. Dani, no, es que llegamos un poquito tarde. Pues prácticamente hay puestos que ya casi termina, como la tía acá, pues prácticamente casi termina de vender, creo. Pues ahí Doña Mago, ¿no? Pues de lo mejor que puede uno encontrar en masa y barbacoa, pues es la hija ahí de la tía Cornelia, pues ella prácticamente ella, pasó lo que es pues el sazón. Y hay masa y barbacoa, doña. ¿Ah? Sí, ni cómo no le sabe, cómo casi no gana hecho. No, ya no va. Ni comillo, ya que. Ajá, hasta ni qué tazo. Con cái này anh ta tới giờ chứ à, tới giờ chỉ có đi số này. Sao rồi anh cái gì là tí nó quả cái nào nuôi chứ nó. Sao cái nào chứ nó tới kita we bico, tới kita tuh. Ajá. Ani van si lorda tới kita tuh una aquí. Pues acá la tía pues prácticamente ya ella nos comenta que ya prácticamente ya casi, pues ya casi prácticamente terminó de vender, ¿no? Porque ya a estas horas pues, le queda muy poquita comida. Pero pues prácticamente que se acaba, ¿no? Siempre es así con ella, en verdad. Muy buen sazón de ella, masita y barbacoa y doña Mago, la verdad, pues. Ahí les recomiendo para que vengan acá o con... andan. Ahí con ella o con ahí su mamá, ¿no? Es doña Cornelia, pues son
¿verdad? Muy buenas cocineras, ¿no? Para lo que es barbacoa y masa de borrego. Y para acá nuestra amiga Esther, doña Esther, pues acá está con su puesto, ¿no? Para lo que es pozole tradicional de acá de San Juan Mixtepec y caldo de pollo, ¿no? Es lo que ella vende, en verdad. Años vendiendo, ¿no? Y pues agarran muy buen sazón, ¿no? Cuando tienen años de práctica, ¿no? Igual también mejorar, ¿no? Y ella es su suegra, ¿no? En verdad, la tía Labia, ¿no? Pues en verdad de lo mejor que puede uno comer en pozole y lo que es caldo de pollo. Y de este lado pues está el puesto, ¿no? De esta tía, en verdad, pues ya todos la conocen, ¿no? Muy conocida la tía, muy buena sazón ahí de las comidas que ella prepara para que pasen con ella, ¿no? Hola, chavo. Hola, ¿cómo le está yendo? Bien, gracias a Dios, pero no he visto, no he podido ver el Face, ¿eh? Ah, pues usted no ve Face, ve otra cosa, creo, por eso no. ¿Qué cosa veo de amor? Pues, quién sabe, creo, por eso no ve mi página. Ahí siempre lo subo, ¿A dónde? pues en la página. ¿Qué página? Pues son dos de Oaxaca y raíces y Mixtepec tradiciones. Creo que toda la gente lo ve menos, usted creo. Muchachos. Ya ve, por andar distraída en otra cosa, pues. Todos los amigos. Mande saludos y para que vengan a consumir ahí con usted. Vengo que van a consumir los tacos que tengo, le tengo chorizo, salchicha, chacón, pollo, de todos los tacos que hago, que vengan a probarlos, ¿sabes? No digo que está rico, ¿no? Hasta que lo prueben ellos, Sí. ¿no? Ya la misma gente va a decidir si quiere Eso. regresar o no. Pues yo digo, son ricos, a lo mejor no son ricos, ¿no? ¿Sabes? Sí. Ellos deciden qué es lo que vendo, ¿no? Sí. Yo le mando saludos a todos mis amigos que tengo, ¿no? Bien, ahí. Ah, su madre. A sus A todos, miradores. ahí está su comida. Ahí está mi comida, gracias. ¿Qué tal está la masa ahí de Doña Mago? A ver, platícanos. Está buena, está rica, no te me quejo, ¿sabes? Sí. Lo único que mando saludos a mis amigos, todos los principalmente uno de Guaupla, ¿sabes? Que no te puedo decir cuál es el motivo, ¿sabes? Sale pues. ¿Sabes? No te puedo decir si los sueños, no lo sé, pero no puedo hablar porque todos se enteran mis hijos. Me mandan por un tubo, ¿sabes? Sale pues. Ahí para sus seguidores y Mis seguidores, todos. y pretendientes, digo, ¿no? Y pretendientes, digo, también, ¿o no? No tengo pretendientes. Dale, ahí la veo la otra semana, ¿vale? La tía muy bromista, ¿verdad? Muy bromista la tía. Y pues vamos a seguir grabando acá, ¿no? En los puestos de carne, acá con ahí nuestra amiga, aquí con nuestra prima Verónica, ¿no? Miren nada más, qué riquísimo pescado frito que ella está vendiendo, ¿verdad? Ahorita ya no hemos tenido tiempo de venir con ella a comer, pero un día de estos vamos a venir a disfrutar, ¿verdad? Qué buena comida vende ella, ¿verdad? Buenísima la comida que vende ella, ¿no? Todo lo que es marisco. Ahorita vamos a grabar más de este lado, pues está acá lo que es rica y barbacoa de borrego, dice él. Pues, ¿cómo dice ahí? La verdad no entiendo esa letra, no sé si es es el corralito, creo que dice. El corralito. Masa y barbacoa de borrego, el corralito. Ahí está el número de teléfono, ¿no? Para la gente que quiera hacer pedidos, 953 152 7221, ubicados en el mercado de San Juan Mixtepec, La Vaca, todos los días viernes, ¿no? Igual ahí está el número de teléfono para que la gente que quiera hacer pedidos ahí con nuestro amigo el Betu, ahí mucha gente lo conoce, el Betu Sites, que le dicen ahí, pues ya pueden hacerlo. Y en verdad pues lo más lógico es que tenga muy buena sazón, ¿no? Porque pues igual le digo a doña Cornelia, es su sobrino de este muchacho, pues ya en verdad lo más seguro es que esté muy buena la comida, ¿no? De lo que es barbacoa y masa, ¿no? Con ellos, porque pues doña Cornelia pues es en verdad de lo mejor que empezó con lo que es barbacoa y masa de borrego. Y acá de este lado también están los puestos ahí de tasajo y carne de res, carne de puerco. Y de este otro lado está ahí la tía María, ¿no? Mañana pues ya la vamos a ver por allá, tal vez
la vamos a ver allá por Atlajiaco también, pero allá ella se va a vender lo que son ropa y calzados americanos. Y de este lado pues hay puestos ahí de empanadas, ahí de memelas, ¿qué otra cosa venden? Memelas, tetelas, ahí empanadas, casi es lo que la mayoría vende, la verdad. Casi es lo que la mayoría vende. Acá de este lado también vamos a grabar acá, el youtuber que está acá, que está nuestro amigo el youtuber que anda subiendo ahí videos ahí de años atrás, ahí separando ahí a las parejas de ahí en la página ahí de Mixtep y sus recuerdos, creo que sí se llaman. Ese es el mendigo que anda separando a las parejas ahí por todos, ¿no? Por los videos antiguos, ¿no? Que anda sacando ahí en las fiestas. Y pues saludos ahí a los imponentes de San Juan, también es el camarógrafo ahí de los imponentes, ¿no? Acá estamos ahí con su hermana, ¿no? Y con sus sobrinas. En verdad muy buen la comida que venden ellas. Y vamos a seguir grabando de este lado donde están viendo. De este lado también está un puesto ahí de comidas. Acá nuestra amiga, creo que se llama Azucena, creo. Se vende, dice, amarillo de pollo, ahí tacos de tasajo de pollo, de queso y caldo de pollo. Ranchero, dice, pozole, es lo que ella vende. Vamos a grabar un poquito donde... De verdad se ve riquísimo ahí la salsita que... Esta maldita enfermedad de la carnosidad. Yo te recomiendo que si apenas comienza la infección, no dudes en ponerte estas gotas naturales. Se llaman gotas naturales de albahaca para quitarte cualquier infección de los ojos. Si tú eres de las personas que con respeto sufre de la diabetes y ya borroso, está nuestro amigo José el Serrano. ya no distingue a lo lejos. Ve bulto, pero no distingue si es hombre o mujer. Sari, chevi na chang na tawa ni ga. Santi iranya, chang ni wa jera. Ayo du. Sani ko jadi ga santi iranya. Es una maravilla de medicina. Dicen que van a ir por pulque. Ahorita vamos a subir donde están ellos, porque en verdad pulque, pues ahorita vamos a ir a grabar al amigo José.
a ver si a ver si encuentran lo que es pulque, porque en verdad pulque es pues ahorita el pulque se vende, en verdad se vende muy bien acá en Mixtepec y también, ¿no? Por igual cuando uno graba también hay que dar un poquito de información, ¿no? Para qué sirve y todo eso, porque a veces la gente no sabemos, ¿no? Pregunta muy bien también por lo que es el pulque. Ahorita vamos a ir a grabarlo a ver si alcanzamos a grabarlo, porque ya están a ver si consiguen allá también, porque en verdad pues así como les digo, ¿no? El pulque se vende muy bien. Bueno, vamos a regresar donde está ahí ellos, a ver si nos alcanzamos a grabar un poquito donde van a tomar pulque el amigo. Creo que sí alcanzaron, creo. Sí alcanzaron. Ahorita vamos a ir a grabarlos ayer. El amigo José y de Soberano. Vamos a grabarlos un poquito donde están tomando pulque. Es que ahí les iba yo a recomendar ahí con la gente ahí de San Pedro Calvario, pero ellos en verdad en el pulque se acaba muy rápido la verdad. Ahí es muy difícil de que consigan pulque. De este lado también vas a grabar un poquito acá donde está el amigo José ahí, de los pulques, a ver si pues ahora con nuestro amigo también está muy bueno el pulque, nomás que sí, está ganando, está ganando. Porque viste pecado, ¿verdad? Ya yo te cabí. Acá el amigo viene ahí de Mesón de Guadalupe, primera sección. Y no hemos podido pasar a grabar, ¿no? Pero pues él es de ahí, en verdad, muy buen producto trae él también, lo que es el pulque. Ahorita acá nuestro amigo José va a hacer su video ahí, ahorita a ver si podemos grabarlo de otro ángulo. Ahí está su camarógrafo, ¿no? Ahí nuestro amigo, y creo que se me olvidó cómo se llama su página, pero él pues, es el que se dedica a hacer el video ahí del amigo José y del grupo Soberano. Andan peleando por el pulque, ¿no? Porque prácticamente ya se va a acabar. Eso. Gani.
Así se cuenta la gente de acá en Mixtepec, ¿no? En verdad qué bonito porque es un día de plaza y la gente se... ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué cuco? ¿Pastel así? ¿Se pastel? No, te cuco, yo estoy tan Chico, ahora yo con no ya no anda con Wendy. À, yeah, là chứ, chắc có yêu với tao nó nữa. Ya, no ya vio ni sin sama. Rồi. Ya, cuando queda. No ya, ¿qué está? ¿Tú vas a ir? Thì do của tao của tin nó quen đi rồi nó kinh đi lấy của nó. Thế sao? Yo quá tin nó. Thế nhỏ thì nó 진짜 끼니 봐 아니고 또 tao 끼니 봐 진짜 웬디 시오니? 알지 그거야. Tao toàn chơi này như là giờ biết bắt tao con đồ tao sẽ nó do. nhà có 끼니 봐 간다 chứ. nhà có nhà 가서 끼니 봐. Ya hasta se andan peleando a ver quién va quién va a pagar los pulques, ¿no? A veces la gente como que hay algunos que no quieren pagar, ¿no? Pues acá anda se andan peleando a ver quién va a comprar el pulque o quién le va a invitar pulque ahí a nuestro amigo José y al otro tío ahí también, pero pues así es esto, la verdad. No, pues prácticamente ya no hay pulque acá, ¿no? Porque a estas horas les digo que ya es muy difícil que consiga uno el pulque y pues acá nos encontramos acá el amigo José, ¿no? Venía ahí subiendo, estaban preguntando por el pulque. Le digo, pues vayan allá enfrente ahí donde está la puerta ahí de la iglesia, es donde queda un poquito todavía porque pues prácticamente ya no hay. Pues hasta un día solamente si lo ganan che eso có bảo ni có cái chuyện với là cả từ sau là cả xin lo xoa sao anh xin ni si bueno antes si nhỏ yo de guitarra kita José Soberano ta ya bueno ahora sao quá xin ta guitarra nó xin antes si cái nhà vì nhỏ yo cha chế cái ni và người ta ta chỉ ta nó tung xa ta guitarra xin là đó cái chỉ quả xa rồi con ni đại quả cái nhà 자, 이거 이제 디시 런지가 자고 봐도 저기 봐. 너가 딱 너가 그 지시가 요 언더는 야, 나 진짜 딱这边拿到了都呢。呀，个把这个大到鸟啊，这给你比那你会大那个，这给你把呀，那是吧？比个的这个大到呀，个那鸟就是。Pues ahorita ya vamos a seguir grabando un poquito más de este lado, ¿no? Día de plaza y a ver qué podemos encontrar,
qué más podemos grabar acá. Y Aquí hay un triunfo de luces. de este lado está el puesto ahí de carnes, chicharrones y todo ahí. Igual los encontramos allá mañana, día de plaza en la ciudad de Tlaxiaco. El día de hoy están acá de viernes, ¿no? Y mañana los encontramos allá. Para la gente que está muy bueno, la verdad. Está muy bueno la carne frita que venden ellos, chicharrón y todo eso, cueritos también. Y puedan pasar. Vamos a seguir pasando, ¿no? A grabar acá. Ahorita no pudimos pasar un poquito temprano, más así como les digo, tengo lo que es la alergia. Se me ha estado dificultando un poquito, ¿no? Cuando hace frío y llegamos y grabamos muy poquito ya. Ya cuando empezó a hacer un poquito más de calor ya empezamos a grabar, pero la idea era de hacer 2 videos también diarios, ¿no? Porque la gente temprano, ¿no? Llegar temprano, pero pues ya no pudimos, pero pues acá seguimos grabando todavía. Ahí para nuestra gente, ¿no? Los vaya a ver. Te vas a sentir de maravilla. ¿Qué dices? Te duele el pulmón. El pulmón te arde. ¿Por qué? Por exceso de trabajo, ¿verdad? Porque a veces, Señor, trabajas demasiado. Y lo que pasa es que... Ahorita vamos a grabar acá la tía vendiendo, ¿verdad? Se llena acá también, ¿no? Con sus empanadas ahí, lo que es tetelas o triángulos ahí, ¿no? Y memelas también. Eres vicioso, eres enojón, Señor, la boca todo amarga, no te ofendas, ¿En serio? No me gusta hablar la verdad. Cuando somos nerviosos, mira, cuánta gente lo vemos con el mal aliento, cuánta gente lo vemos con esa boca amarga, esas manos que te sudan, los pies que te arden, los pies te queman. En las noches, con respeto, saca fuera de la cobija los pies porque no los aguantas. Hazte cuenta que tienes lumbre en la planta de los pies, Señor. Tómate 2 cápsulas ahorita. Te lo juro, Señor. Ven, yo te las regalo. Tómalas. Se llaman cápsulas de arándano. Así, Señor, si te las ves, por favor te lo invito. Y cuidado con las copias. Escúchame bien. Cuando tú quieras comprar este frasco, ve cómo viene. Es sellado, bien cerrado, Señor. Tú, más que nada, conoces las cápsulas, en serio, porque ahora, híjole, de veras, Señor, con respeto, ya se ven muchas cosas feas. ¿Por qué? Porque hay copias, ¿no, Señor? Esta es original y yo te la recomiendo. Señor, ya escuchaste... ahí están hablando de dos sábados, ¿sí? ¿Qué dice aquí? Ahí está todo, ya ahora, saco, son como ya 2 sábados. 아들 얘기하지 않았지? 자꾸 요새 이제 또 너무 싸지. 아 싸서라니. तो कैसा रही है मुझे कहीं मैं portada video होता है ना किसी ना का गाना मेरा अच्छा इंदा सुन ले चाचा नहीं आना किसी ना था बिजरन हाँ या भाभी तो अच्छी मुझे नहीं
lo ves delgadita, sin dientes, sin cabello, la vista ya no, la verdad de ayuda, ya no ve, Señor, no dudes, debes de tomar las cápsulas de arándano, Señor, unas cápsulas maravillosas, de veras con respeto, Anda estudiando aquí con ellos, yo hablando. y han visto buenos beneficios de esta cápsula, Señor. Por eso yo te la recomiendo con respeto, con confianza. No me vayas a confundir. No, Señor, el favor que te pido, él se ve como viene el frasco. De veras, Señor. ¿Por qué? Porque a veces por uno pagamos todo. Este frasco, la verdad, con respeto, tiene especial. 내가 저거 세상 야구는 디비야 더 아니나 TV 나도 안 돼. Bueno, pues ahorita ya vamos a seguir grabando más de este lado. Pues en verdad qué bonito se ve lo que son días de plaza, ¿no? Acá con nuestra gente llegué, bueno, empecé a grabar un poquito tarde porque sí llegué temprano, pero pues así que por la mendiga alergia, ¿no? Que se está complicando mucho para respirar y por eso no pudimos meternos a grabar todo el día, ¿no? Desde la mañana, ¿no? No, acá estamos viendo al tío que anda sacando las espinas ahí de... Ya 지산이야 딱 많이 인요지니. 나 과다니 완딜로 나 과다니 지. 아 그거. 나 지금 인자 이거 거라 나 와사 비디오 가라 이 지기 이거. 알아야 니 진짜 지소냐 가서 니 좀 이야니 봤사고 다 봐온. 아 그거니? 나. 사니. 나 사니 기 비야니. 지시니. Nhà kita kayu tumba ayo sekarang kan ini yoni. Sekarang tu mana sih? Kacau ni betul tak? Kacau ni betul. Ah, kau jadi ya bahasa tak mau. Jadi kau jauh jangan nengah, nanti kan dia ni sekarang ni sih kau ada nanti kan dia ni. Nah ini. Jauh udah, tanah pe jauh sekarang. Siapa ni bahasa tentang apa sih? Ah, boleh. Anjay gini ba ni? ini. Ni mani to ako sani ni? Ah? No, onji 동안 너니? Ah, jadi kalau nonton yang jauh sekarang mana? 제 살이야. 네 야야 비니 너. 거기 제 아이야 니. 아자 니 김이 뉴스 니 다이래. 이 뉴니 김이 니 다이래. Saya ni lupa ni, just mira ni. Acá los tíos muy alegres, ¿no? Que siempre vengo a grabarlo, la verdad. Ya la gente que se presta muy bien para grabar, ¿verdad? Se para uno muy a gusto, ¿no? Grabándolos y todo eso y ya a veces la gente también no se prestan para eso, por eso también a veces no sabemos, también a veces no can y todo eso, pues ya como que sí se complica un poquito también estar platicando con ellos, estar grabándolos y todo eso, por eso pues por eso no me paro mucho, ¿no? En los lugares, la gente que sí se presta, pues de ahí de repente nos paramos a platicar, a veces nos pasamos derecho también, pero pues siempre tratamos, ¿no? De una semana sí, una semana no. Ahí se fue y se va ahí. 아장 됐다소. 아디 찍어 놓으라 쪄서 찍어 그거 니나나라. 가가다 했죠. Sale situ. Tak mani nyuna tu korang gani. Sale, nada kita tu naik. Sale tu.
¿No ves? Ahorita sí hay lugares que están un poco vacíos, no sé si otros días sí he pasado que está lleno, ¿no? Pero pues a lo mejor no vinieron. A veces varias personas se murieron acá este año también, ¿no? A unas tías ahí de Bar de Jesús, ahí de allá de por San Pedro y también todo eso, pues ya la gente a veces se juntan las fechas, pues ya prácticamente pues ellos no vienen en la plaza, ¿no? Por eso también hace falta la gente, porque están ahí ayudando ahí a la gente que ahí que luego pues ahí tienen problemas, ¿no? Ahí está nuestro amigo Bernard. Ahorita ya se estaba escondiendo ahí también. Ya se estaba escondiendo ahí de la cámara, ya se iba a meter debajo ahí de la silla, pero ahorita nos vamos a grabar bien para entrevistar. Ya se estaba escondiendo ahí debajo ahí de la mesa. Acá está nuestro amigo Pedro ahí, muy buen las empanadas, la verdad. A ver, está lleno, ¿no? Pero ahorita ya es un poquito tarde, ya son como las 11, creo. Ya son 11:12 de la mañana, por eso igual ya la gente ya se está retirando, ¿no? Pero acá pasamos a las 8, en verdad está llenísimo. Como que es muy difícil. Es difícil de a veces conseguir algo, ¿no? Hay que esperar un poquito. Las tías como que ya les dio pena, ¿no? No sé si no se dieron cuenta que andaba yo grabando, ¿verdad? Siempre hemos grabado con mucho respeto, ¿no? También ellos, mi página ahí también, pues, de todo lo que tiene que ver comida, la gente a veces no les gusta, a veces, pero pues acá siempre ellos son muy respetuosos, la verdad. Para venir a grabar, ¿no? De repente platicamos con ellos también. Ya, ahorita vamos a seguir grabando acá, ¿no? A ver qué podemos encontrar, porque así es como les digo, ahí está mi tía, era bien concentrada. Makuga no va ni ni tanta taba ni. Sí, ni sinani ya sí. Ya viví nani. ¿Qué es eso? Adesa, anchi ya vivo da, ya vi ya. Ya viste coche, banjo hace tas quinta con banjo, hacen lichani. Sí. Tenga sí. Hasta cuándo? Hasta cuándo? Te digo, te gana ya todo está bueno, hasta cuándo? Daría, te quería decir, cuando Cuba anda tabaran. Sí, ya cuando está aquí ahora. Esa no está en Chávez, no. Ayer te enseñé aquí. Hago aquí. Ahora ya soy cari, hasta yo te enseñé, soy comini. ¿Cuál es el lugar? ¿Ah? Más son un ganero en vivo gani. Ahí la tía, no es mi tía, la esposa. ¿Ahora sí no?
Ahí está nuestro amigo del Boca y es el amigo del Lavasolo ahí. ¿Ah, Nano? ¿No es el Nano? Le digo porque la gente le da pena en salir a veces, le digo. De este lado prácticamente ya ya se está acabando. Ya ni. Vamos a grabar un poquito que hace nuestro amigo. De este lado. Y vamos a seguir grabando acá con los tíos. Qué bueno nos daban ustedes la tía. De este lado está el puesto ahí de igual de tetelas, ¿no? Puro tetelas venden, es la verdad. Ellos son los primeros que la tía, ¿no? Y su difunto esposo ahí, el don Chino ahí, son los que empecé a grabar, subí mucho sus videos de ellos, ¿no? Y en verdad es que en paz descanse, ¿no? Ya falleció, pero pues ellos son los primeros que empezaron a vender estos productos también. De este lado está el puesto ahí de tenates ahí. De este lado está la carnicería ahí de Sandorré, Tepejido, para la gente que quiera venir a comprar el carne, ¿verdad? Ahorita pues qué bueno, la verdad cada rato, repito ahí también, ¿no? De las autoridades, ¿no?
ahí de la salud, pues que, o la gente ahí de la salud, no sé si son las autoridades que vino, ¿no? A pedir acá también a los vendedores, ¿no? Que pusieran una malla ahí para que las moscas no se puedan sentar fácilmente, ¿no? Y en verdad que da mucho gusto, ¿no? Que también estén viendo de este lado para que nuestra gente también no se enferme, ¿no? De lo que se está consumiendo.